Buenas gente, ¿cómo andan? Bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy traigo algo muy interesante que ya me han pedido muchísimas veces y hablamos de la manera en la que abordamos un diagnóstico. Vamos a ver qué cositas hay que medir en la placa y nos vamos a centrar principalmente en las líneas o fuentes de alimentación principales. Vamos a ver cómo ingresan las cargas a la placa, vamos a ver qué componentes atraviesan, vamos a ver algunos detalles de esos componentes y luego vamos a ver cómo se distribuye en la placa y hacia dónde van, dónde están esas fuentes principales, esas fuentes always o step down, como también la llaman. Vamos a ver cómo está diseñada la arquitectura para que un componente a partir de un voltaje pueda generar otro menor y de esa manera a su vez pueda alimentar los diferentes componentes de la placa. Vamos con el video. Acá tenemos la placa, se trata de una laptop o notebook que es marca Lenovo y vamos a ver primero un poquito de cuál es su arquitectura. Vamos a entender desde lo macro para luego ir un poco hacia lo micro. Comenzamos por el pin de carga. Acá tenemos todos los puertos, al ladito el pin de carga. Lo primero que tenemos que identificar es su procesador, para saber si estamos frente a una placa AMD o Intel. En este caso es un chip AMD y en la placa no se encuentra ningún otro chip grande como ese. Fíjense que es pequeña, de este lado tenemos solo ese chip principal y del otro lado no tenemos casi nada, tenemos solo capacitores, resistores muy pequeños, pero no tenemos ningún chip principal. Por lo tanto, de entrada podemos saber que se trata de una placa AMD de no más de 10 años, porque la arquitectura de un solo chip, que fue la que vino a reemplazar a lo que sería un dual chip con AMD, un CPU AMD y luego un FSH, fue reemplazada por esta arquitectura de un solo chip. Y sabemos que eso es de hace más o menos 10 años, ¿sí? O un poquito menos. Si miramos acá al lado, vemos que esta placa está preparada para colocarle una placa de video, una tarjeta de video, mejor dicho. Fijémonos que tiene todas las esferitas de estaño ya preparadas y acá el costado tiene también preparado para colocarle la VRAM, que es la memoria que va a ser utilizada por la tarjeta gráfica. Acá también irían los inductores, capacitores grandes, MOSFET. Todo esto no está colocado porque evidentemente en esta revisión esta placa no lleva tarjeta gráfica. Por lo tanto, todos los gráficos son gestionados y manejados por el procesador mismo. Acá tenemos con sus 128 patitas o pines el controlador embebido. Ustedes lo tienen que visualizar como un dispositivo, un componente que tiene un montón de brazos mediante los cuales va gestionando, se comunica con un componente, con el IC de carga, se comunica con el CPU, se comunica, toma la señal del botón de encendido, en definitiva lleva a cabo un montón de tareas y establece comunicaciones con un montón de dispositivos. Digamos que es como el director de orquesta de nuestra placa. Por acá tenemos la memoria SPI o chip BIOS. ¿Cómo lo reconocemos? Porque primero por el formato y luego por la marca. Estos suelen tener una marca específica, no hay muchas marcas en el mercado, así que lo reconocemos de esa manera. Y también porque, si bien se parece a un MOSFET, vemos que tiene la letra U adelante. La letra U identifica que es un circuito integrado que trabaja de manera lógica. Acá vemos, estos son inductores, bobinas. Acá lo mismo, tenemos también inductores, inductor, también otro inductor en otro formato más pequeño, pero en definitiva es un inductor. Ahí tenemos MOSFET, MOSFET. Acá tenemos, dos capacitores pequeños. Ya acá arriba tenemos capacitores más grandes. Estos capacitores, junto con inductor y MOSFET, están muy relacionados a alimentación de CPU procesador. Ahora, sin mucho más que ver así en lo grande, en lo macro, vamos directamente a activar nuestro multímetro en modo voltaje y vamos a comenzar a perseguir las cargas. Cuando conectamos el equipo, cuando alimentamos nuestra placa madre mediante nuestro cargador o fuente de alimentación, lo que hacemos es permitir que esas cargas
arriben en el pin de carga y empiecen a continuar su camino. Y a partir de cierto momento se van a empezar a distribuir por el resto de la placa. Así que vamos a conectar el multímetro. Les recomiendo que ustedes tomen una placa que tengan ahí en su espacio de trabajo, agarren el multímetro y también comiencen a hacer estas mediciones, porque es muy interesante y es algo bien básico. Y créanme que van a aprender bastante con este video. Así que vamos con el multímetro. Bien. ¿Qué es lo que ocurre cuando un equipo es energizado? En el preciso momento en que conectamos un cargador o fuente de laboratorio a nuestra notebook, lo que estamos haciendo es darle el alimento que necesita para trabajar, es decir, la energía. Inmediatamente se disparan mecanismos y comunicaciones a lo largo y ancho de toda la placa madre. La corriente de cargas atraviesa el pin de carga, enseguida el circuito integrado de carga o IC Charger es quien reconoce este evento y dependiendo de si las condiciones son óptimas o no, habilita o deshabilita que dicha corriente siga su camino hacia el resto del sistema. Una vez que sigue adelante, comienzan a activarse las fuentes Step Down con sus respectivos voltajes que van a alimentar a los diferentes sectores de la placa madre, como puede ser el controlador embebido, OEC, la memoria CPI, es decir, el chip BIOS, otros circuitos integrados. Van a proceder a alimentar las memorias RAM, puente norte, puente sur, PCH, FCH, lo que sea. Y ahora, toda esta serie de eventos, ¿en cuánto tiempo ocurre? La respuesta es que en electrónica todo se mueve de manera diferente y en menos de una milésima de segundo ocurre todo esto y mucho más. Los diferentes IC se comunican a frecuencias muy elevadas, es decir que se envían patrones o mensajes miles de veces por segundo. Eventualmente, debido a ciertas fallas, esta corriente de cargas es interrumpida, se interrumpe su camino directamente. Acá es donde entramos nosotros y los conocimientos que tengamos. Nuestro trabajo es encontrar el o los puntos exactos en los que, por infinidad de razones o motivos, la corriente deja de fluir correctamente y comienza a impedir que el sistema en general funcione. En una placa madre existen cientos de componentes y cualquiera de ellos puede fallar, desde un resistor que creemos que es totalmente inservible hasta un procesador, que es el cerebro, que es el corazón de nuestra placa madre. Nuestra labor reside en encontrar esa falla, ese componente, o en ciertos casos hay que tener en cuenta que puede fallar más de un componente. Vamos a ver, paso a paso y en líneas generales, cuál es el camino que utilizan las cargas para movilizarse y, por consiguiente, alimentar los bloques correspondientes de la placa. Una aclaración muy importante: cuando encontramos un componente quemado o en fuga, no vamos a cambiarlo y ya, sino que vamos a realizar ciertas pruebas, como inyección de voltaje, por ejemplo, para determinar que evidentemente no existe ningún corto o defecto que haya quemado dicho componente. Porque cuando encontramos un componente quemado, por lo general no es que se quemó y ya lo cambiamos y listo, sino que algo quemó ese componente. Ahora sí, tomemos el multímetro. Vamos a comenzar. El punto número 1 o punto de partida es el pin de carga, que acá lo tenemos en pantalla. Vamos a alimentar la placa. Listo, ya tenemos la placa energizada. Los pines de carga, vamos a ver que siempre tienen puntos de anclaje, que son estos dos de acá, y en este caso tiene dos más ahí, que corresponden a ground, a GND. Lo que vamos a medir en un principio es el que trae los 20 voltios, como es este caso. Y ahí medimos y vemos que dice 20,10. Este es el voltaje, esta es la energía que ingresa de mi cargador, en este caso de mi fuente de laboratorio. Si acá no encontramos voltaje, tenemos que sospechar, obviamente, del pin de carga, o hay algunos equipos que traen un cable con el pin de carga. A veces también ese cable, que suele ir bastante enroscado, se puede llegar a dañar. Ahora vamos al componente número 2. Si seguimos, acá en la placa, vemos que la pista viene por acá y nos encontramos con este componente, que lo vemos en la serigrafía como PF101. Les aclaro que mi idea no es utilizar diagrama, sino que entendamos que podemos realizar ciertas mediciones sin necesidad de tenerlo. Obviamente que cuando lo tenemos es mucho mejor, y en placas en problemas complejos
nos va a ser de gran utilidad y a veces fundamental. Tal vez sin él no podamos encontrar la falla, pero existen muchísimas fallas que las podemos hallar sin tener ni siquiera el esquema ni datasheet de sus circuitos integrados. En este caso nos encontramos con un componente que dice PF101 y hablamos del fusible. Algunos equipos, aunque no todos, cuentan con un fusible en la línea de alimentación principal. Este sirve como un protector de entrada. Si en algún momento se produce un pico de corriente, entonces el fusible se va a abrir y va a impedir que las cargas sigan su camino. El fusible, al proteger la placa, directamente se rompe. Es decir, que hay que reemplazarlo para arreglar la falla. Tenemos que medirlo en ambos lados y notar que los 20 voltios lo atraviesen. Si notamos que esto no ocurre, procedemos a retirarlo y realizar pruebas de inyección de voltaje de manera gradual. Esta es una técnica que van a tener que llevar a cabo infinidad de veces. Y van a comenzar con 1 voltio y 1 amperio. Siempre yo al menos comienzo de esa manera. Cuando encuentro una falla en una línea o tengo dudas de que esa línea puede llegar a tener un corto, comienzo con 1 voltio y 1 amperio. Pruebo ahí. Si veo que la corriente no se dispara, aumento el voltaje. Me voy a 3 voltios. No pasa nada, genial. Me voy a 5 voltios, no pasa nada, bárbaro. Me voy a 9, me voy a 12, me voy a 20 y en este caso hasta llegar a los 20. Por lo tanto, si acá encuentro un fusible que está abierto, lo voy a retirar y voy a ir inyectando voltaje poco a poco. Vamos a medirlo para ver en qué estado se encuentra. Como decíamos, la corriente viene por acá y arriba en este pin del fusible. Medimos y encontramos los 20,10. En teoría deberían pasar tranquilamente para este otro lado. Así que medimos y encontramos 20,10 también. O sea que el fusible está perfecto, no se abrió, no está roto ni nada por el estilo. Recién les hablaba del tema de inyección de voltaje y tengan en cuenta que siempre hablamos del voltaje nominal de la línea al que tenemos que llegar a inyectar. En este caso el voltaje nominal de esta línea son 20 voltios que vienen directamente del cargador. Si yo estuviera midiendo una línea de 5 voltios no voy a inyectar 20 voltios. Voy a comenzar de a 1, voy a pasar a 2, voy a pasar a 3, 4 hasta llegar al 5. Y si veo que nada está mal, que nada está fuera de rango, perfecto, no tengo ningún corto en esa línea. Pero recuerden, siempre el máximo que van a inyectar es el valor nominal de esa línea. Ahora que ya pasamos por el fusible, vamos a continuar el camino. Y si seguimos por acá abajo, vemos que el fusible viene por acá. Y acá tenemos este componente grande que es el PL102. Y hablamos de una bobina o inductor. Lo más probable siempre es que después del fusible encontremos un inductor que está ahí presente para oponerse al cambio de sentido de la corriente y para estabilizar el voltaje de entrada. Acá tenemos que obtener los 20 voltios tanto de un lado como del otro. Es muy raro que estos componentes se dañen. Si acá no encontramos voltaje, posiblemente se deba a otro motivo y no necesariamente al inductor en sí. En los únicos casos que vamos a retirar inductores, seguramente sea cuando queramos aislar un bloque de la placa madre para encontrar fallas. Así que vamos a medir este inductor. Recién medimos acá el fusible, teníamos los 20, por lo tanto acá tenemos que tener también los 20. Medimos, tenemos 20,10, perfecto. Vamos a ver si pasan para el otro lado. Y medimos y tenemos los 20,10 también. Así que esta línea hasta el momento está en perfectas condiciones y el inductor está sano. Ahora vemos que luego de traspasar este inductor, acá nos encontramos con un componente muy interesante y que les recomiendo que se aprendan lo más que puedan, que se lean sus datasheets, que hagan un estudio profuso sobre estos componentes porque realmente son algo así como los interruptores de nuestra placa madre. Los tenemos que aprender, los tenemos que entender y tenemos que saber cuáles son sus valores principales. Acá vemos que los 20 vienen por acá, recién medimos y tendrían que llegar acá. Si mido, perfecto, tengo los 20,10. Ahora, ¿qué es este componente? Se trata de un MOSFET y el nombre en este caso por la función que cumple es AC FET, que viene de AC
Power Fed, quiere decir, es el MOSFET que recibe los 20 voltios de nuestra fuente de alimentación. Directamente vienen del cargador. Lo más probable es que sea un MOSFET canal N y el voltaje va a llegar a su drain. Estos pines que acabamos de medir, que son 4 pines que están unidos, equivalen a drain. Siempre que van los 4 pines unidos de un MOSFET, son drain. La función de este MOSFET es muy simple. Es un interruptor de seguridad que solamente puede ser activado por el circuito integrado de carga. Para que este MOSFET conduzca, tenemos que medir en su gate un voltaje mayor por 5 voltios, que por lo general son 5 voltios, mayor a lo que medimos en drain. Si en este caso tenemos 20 voltios en drain, entonces en su gate tenemos que encontrar 25 o 26 voltios aproximadamente. Si encontramos ese voltaje en gate, entonces en source vamos a encontrar los mismos 20 voltios que llegaron a drain. Esto indica que el IC de carga funciona correctamente y que a priori no existen problemas en la línea principal de energía. Si esto no ocurre, entonces tendremos que revisar el IC de carga y verificar sus líneas de control. ¿Cómo identificamos cuál es gate, cuál es drain y cuál es source? Los MOSFET siempre van a repetir su arquitectura. Por un lado tenemos 4 pines que están unidos. Fíjense, ahí se ve clarito, están unidos a la misma pista. Esos 4 equivalen a drain. Después, del otro lado del MOSFET, siempre vamos a ver 3 pines unidos y uno aparte. Estos 3 pines que están unidos equivalen a source. Y este pin que está solito equivale a gate. Como dijimos, en gate tenemos que tener 5 voltios más que los que recibe, en este caso, en su drain. Así que vamos a medir. Y ahí tenemos 25,91, casi 26 voltios. Esto está perfecto. Quiere decir que el circuito integrado de carga le mandó la señal correcta para que el MOSFET conduzca. Por lo tanto, en source tenemos que tener 20,10, que es exactamente lo mismo que llega a su drain. Si acá experimentamos una caída de tensión, el MOSFET no está funcionando correctamente, así que hay que despertar la alerta en ese momento. En este caso anda perfecto, y el hecho de que el IC de carga haya gatillado su gate con 26 voltios indica que el IC de carga, que su lógica funciona correctamente y que no hay ningún problema a posterior de este bloque. Por lo tanto, el IC de carga habilita que las cargas continúen su camino. Si no, bloquea la carga y hasta acá llegó nuestro amor, hasta acá llegó nuestra alimentación. Y ahí tenemos que verificar qué es lo que pasa. Por lo tanto, si no recibimos acá los 20 voltios del otro lado del MOSFET, en el source, ya tenemos que ir a investigar el IC de carga y verificar todas sus líneas, su alimentación, tenemos que verificar sus comunicaciones y tenemos que verificar sus salidas. Si no sabes cómo medir un circuito integrado, te recomiendo que entres al link que te voy a dejar aquí arriba y que te veas el video, porque ese video aplica para cualquier circuito integrado, aunque sea de carga o aunque sea uno que alimenta la memoria RAM. Así que mírate ese video y vas a entender cómo se mide un circuito integrado de carga. Luego de medir el source de este MOSFET, acá vemos que la pista sigue para acá arriba y acá tenemos otro componente, que es el PQ202. El hecho de que diga PQ nos indica que es un transistor o un MOSFET, y que tenga la P nos indica que está conectado a una línea de poder o de alta tensión. Esto es un MOSFET y recibe el nombre de RB-FET, que viene de Reverse Blocking FET. Este es el segundo MOSFET y está ubicado inmediatamente luego de AC-FET, con quien comparte sus 3 terminales de source. De la misma manera en la que AC-FET recibe un voltaje mayor que los de entrada en su gate, RB-FET trabaja de igual manera, con la diferencia de que está dispuesto en la placa madre para impedir que el voltaje de la batería regrese por esa pista hacia el conector del cargador y protege el sistema en caso de un cortocircuito en la línea principal de poder. Aquí tenemos que encontrar los 20 voltios que llegan hacia source y que sigan su camino hacia drain. Y ocurre exactamente lo mismo. Tenemos que tener en su gate, que acá podemos ubicarlo fácilmente utilizando la técnica de recién,
tenemos 4 pines de este lado, están unidos, equivalen a drain. Del otro lado tenemos source, siempre van a compartir source. Este MOSFET, que podríamos llamarle secundario o RB-FET, comparten el source con AC-FET. Y vemos que en su pin, el que está solito por acá, encontramos 26 voltios, porque también está siendo habilitado por el circuito integrado de carga. Ahora vamos a mirar del otro lado y encontramos 20 voltios, exactamente el mismo voltaje que ingresa por este lado. Por lo tanto, este MOSFET está andando a la perfección y está siendo activado. AC-FET junto con RB-FET están siendo activados por el circuito integrado de carga. Bien, vamos a continuar el camino de las cargas. Llegamos hasta acá. Perfecto, hasta acá llega nuestra energía. Vemos qué pasa acá. ¿Qué es esto, esta bolilla de estaño que ven acá? Ven que ese PJ201 es un jumper. Si yo agarro malla de soldante, le echo un poco de flux y saco esa esferita de estaño, lo que voy a hacer es dividir el circuito. Si yo tengo dudas de que hay un corto después de eso y quiero determinar si, por ejemplo, el corto está luego o están los MOSFET de entrada, yo quitando ese jumper puedo aislar la placa, puedo separar un bloque de otro bloque. Por lo tanto, eso me quedaría separado y ahí puedo inyectar voltaje de un lado del otro y determinar en qué lado se encuentra la fuga o el corto. En este caso, las cargas continúan por acá, vienen por acá y llegan hasta este punto, PR201, que si medimos tiene 20 voltios, al igual que tenemos en el pin de carga. Veamos qué es este componente. Se trata del resistor shunt o descensado. En este resistor tenemos que encontrar el mismo voltaje en ambos extremos. Su función no es limitar la corriente, sino que el IC de carga está monitorizando sus extremos para determinar la cantidad de corriente que ingresa a la placa. Al igual que un inductor, es muy raro que se dañe. Entonces tenemos que tener el mismo voltaje de un lado que del otro. Si acá tenemos 20 voltios, de este lado tenemos que tener 20 voltios también. Si por algún motivo miden acá y no les da 20 voltios, siempre prueben de raspar un poquito, denle una pequeña raspada al componente, porque a veces, como tiene una especie de resina, cuesta que haga contacto correctamente el multímetro. Así que denle una pequeña raspadita para determinar que están haciendo la medición bien. Bien, acá ya medimos el resistor shunt y hasta acá llegó nuestra línea de alimentación principal. El hecho de que tengamos voltaje en el resistor shunt es un indicio de que el circuito integrado de carga está trabajando correctamente o al menos parcialmente, pero está permitiendo que la corriente de cargas siga su camino y lleguen al resistor descensado. Por lo tanto, ya tenemos una parte importante e interesante del camino hecho. Ahora vamos a ir a las fuentes Always de 3.3 y de 5 voltios. Hasta el momento sabemos que el equipo cuenta con 20 voltios que recibe directamente del cargador o fuente. Luego de atravesar el resistor descensado, la energía se distribuye hacia ciertos puntos claves o bloques de la placa madre. Es decir, llega hasta este resistor que acabamos de medir y ahí empieza a dividirse en determinadas pistas que van hacia ciertos componentes. Hasta el momento está como bastante sectorizado y es un camino, una calle, una ruta que podemos ver claramente. Pero a partir de este resistor se divide. Comienza a alimentar un componente, otro un circuito integrado, otro un MOSFET, lo que sea, pero se empieza a dividir en varias ramas. Lo que tenemos que buscar ahora mismo es dos inductores en los que tengamos 3.3 y 5 voltios. Como siempre digo, acá no hay leyes universales que apliquen absolutamente al 100% de las placas madres. Obviamente que hay variaciones y excepciones. Sin embargo, en líneas generales, todas las placas de notebook, cuando se encuentran en estado S5, es decir, apagadas pero alimentadas mediante su cargador, mantienen activas sus fuentes Always. Recordemos rápidamente qué es y cómo está diseñada una fuente del tipo Step Down. Se trata de un circuito, un pequeño bloque de todo lo que es la placa madre. Tenemos un pequeño bloque, un pequeño circuito que se encarga específicamente de recibir un voltaje alto, por ejemplo 20 voltios, y a partir de esos 20 voltios los toma
y genera un voltaje menor. Por ejemplo, recibe 20 y genera 5. Recibe 20 y genera 3.3. Recibe 20 y genera 1.5, 1.8, lo que sea. Pero eso es una fuente step down. Y no se trata de un único componente. No es que hay un componente, le llega un voltaje y de ese mismo componente sale otro. No funciona de esta manera, sino que es un conjunto de componentes que están dispuestos de tal manera que comunicándose entre ellos, por decirlo así, o funcionando en conjunto, generan ese voltaje. Por lo general, vamos a encontrar un circuito integrado, un MOSFET de alta, un MOSFET de baja, un inductor y un capacitor. Esa es la arquitectura en líneas generales que vamos a encontrar en fuentes de alimentación del tipo step down. Aunque también podemos encontrar circuitos integrados que internamente tengan los MOSFET. Por lo tanto, no lo vamos a ver en la placa el MOSFET, sino que ese mismo circuito lo tiene interno. Está trabajando ahí, pero está en su interior. Por lo tanto, vamos a ver el circuito integrado, vamos a ver un inductor y un capacitor. Y eso es todo. Y de ahí ya va a salir el voltaje estable. Así que vamos a intentar ubicarlo. Y recuerden, 3.3 y 5 voltios. ¿Y qué es lo que tenemos que buscar? Inductores. Vamos a ir midiendo. Por ejemplo, acá tenemos un inductor. Esto es una bobina o inductor y vamos a medirla. Medimos ahí, no tenemos nada. Medimos acá, 0 voltios. Esta bobina por el momento no está trabajando. Si es de 3 no sabemos, si es de 5 no sabemos, si es de 1.8 no sabemos. Lo que tenemos que hacer ahora es medir bobinas y buscar los 3.3 y los 5. Seguimos para acá. Acá tenemos otra. Medimos. No encontramos nada de este lado. Y medimos de este lado y no encontramos nada tampoco. Perfecto. Vamos a ir por acá. Acá no tenemos nada. Acá tenemos otra bobina. Medimos por acá. 0. Medimos por acá. Casi 1 voltio. Esta bobina, por el momento podemos entender que no es ni de 3.3 ni de 5. Acá tenemos otra que es más chiquita, pero es una bobina igual. Vamos a medirla. De este lado no tenemos nada. ¿Vieron? Ahí medí. Acá, por ejemplo, y me marcó 0. Porque toqué en una parte, miren, ahí estoy tocando y me marca 0. Por lo tanto, para asegurarme, toco algún contacto que esté cerca, pero que me sea de más fácil acceso. Y mío ahí tengo 1.8. Es decir, que esta bobina genera 1.8. Y fíjense, acá tengo esta otra bobina que recién la medí y tengo 1 voltio. Por lo tanto, acá puedo determinar que este circuito integrado está generando por este lado 1 voltio y por este otro lado 1.8. Esto es un circuito integrado que tiene en su interior MOSFET que lo que hacen es trabajar de cierta manera, que si no viste cómo trabajan los MOSFET y cómo generan un voltaje, te invito a que veas la manera en la que lo hacen, como a partir de un voltaje mayor cargan el inductor y luego otro MOSFET de baja lo descarga. Eso genera una especie de señal que luego es alineada, por decirlo de alguna manera, por un inductor y luego es filtrado por el capacitor o condensador. Así que si no lo viste, te dejo aquí mismo el link para que lo puedas ver. Pero bueno, en definitiva, acá no tenemos ni los 5 ni los 3.3. Acá tenemos otro inductor más. Lo medimos. De este lado nada. Y de este lado nada. Bien. Acá no tenemos nada. Seguimos por acá. Acá tenemos otro inductor que está muy cerquita del conector de la batería, así que puedo intuir que es el inductor que va a estabilizar la señal que proviene del IC de carga y que va a tener la finalidad de alimentar la batería. Acá también pueden ver clarito el tema. Tenemos un MOSFET de alta, un MOSFET de baja y tenemos, o puede ser al revés también, pueden ser este de alta y este de baja, lo que sea, pero acá tenemos un circuito integrado, 2 MOSFET, un inductor y seguramente tiene que haber un capacitor por algún lado, puede estar antes o después, pero en definitiva esta línea seguramente sea filtrada en algún punto.
Y acá tenemos este inductor que si lo medimos tenemos casi 1 voltio y de este lado también lo mismo. Perdón, ahí está. Quiere decir que este no es el inductor de los 3.3. Y acá seguimos y acá encontramos los últimos 2 inductores que tenemos en la placa. Así que esta es nuestra última esperanza, que ellos tengan los 5 y los 3.3. Y acá tenemos un circuito integrado, tenemos un inductor, acá tenemos 2 capacitores y acá tenemos otro inductor y 2 capacitores más. Vamos a medir, medimos de, ahí estamos, medimos de un lado y acá tengo 5.16. Es decir que este es el inductor mediante el cual se generan los 5 voltios. Y lo quiero remarcar porque en un principio yo tenía muchas dudas porque no entendía mucho electrónica y no me quedaban claro cómo se generaban. Te vuelvo a repetir que si querés saber exactamente y muy bien y muy en profundidad cómo se generan, mirate el video que te dejé de los MOSFET porque eso va a ser muy interesante. Pero en definitiva lo que tienen que saber es que este componente no es el que los genera, sino que el inductor nada más los estabiliza, porque de este lado viene una señal que viene de este componente. Fíjense, ahí mido 5 voltios. Si yo lo midiera con osciloscopio, ahí voy a tener una señal, una onda, ¿sí? Que luego atraviesa el inductor y el inductor saca esa señal de una manera mucho más lineal. Salen 5 voltios estables. Lo importante es que acá tenemos los 5 voltios. Y de este otro lado, si mido acá, 0. Y si mido acá, 3.3 clavados. O sea que este es el inductor de 3.3. ¿Vieron? Ahí me pasó lo mismo. Medí un lado, me marcó 0 por la resina que tiene el inductor. Y cuando mido de este lado, como está conectado a la misma línea y la medición que voy a obtener va a ser la misma, obtengo los 3.3. Así que este es el inductor mediante el cual se generan los 3.3. Y vuelvo a remarcar, el causante de generar ese voltaje es este amiguito acá, es este circuito integrado. Y fíjense que este circuito integrado se encarga de generar los 3.3 y los 5 voltios, ambos voltajes. Lo que hace este circuito integrado es recibir el voltaje de la alimentación principal. Seguramente si yo intento ubicar, encuentre en alguno de sus pines los 20 voltios. Vamos a mirar acá, por ejemplo, acá. Acá tengo 20 voltios. Este circuito integrado se alimentó con 20 voltios por acá, 20 voltios por acá. Y lo que hace es tomar esos 20 voltios y mediante un juego de MOSFET internos que tiene, genera una señal. Esa señal se la manda directamente, por ejemplo, a esta bobina acá. Y luego esta bobina se encarga de estabilizar la señal y saca por este lado los 3.3 voltios perfectamente lineales. Y esto es la energía que va a servir de pilar para que, o que van a servir de pilares, mejor dicho, porque tenemos fuente de 5 y fuente de 3.3, para que nuestra placa pueda funcionar correctamente. No quiero ir más en profundidad ahora, porque ya con esto me parece suficiente, pero hagamos un pequeño repaso. Tenemos el voltaje de 20 voltios. Voy a desconectarla a la placa para que no generar ningún problema. Pero tenemos el voltaje que ingresa por nuestro pin de carga. De ahí pasa por este fusible, sigue su camino por acá, atraviesa el fusible, pasa por este inductor, que este es un inductor al igual que estos, pero, o sea, esto y esto de acá son inductores. Lo podemos corroborar fácilmente porque dice PL, L es de inductor o bobina, pero es mucho más pequeño. Atraviesa este inductor, viene por acá y se topa con AC-FET, con el primer MOSFET, el MOSFET que recibe ese golpe de voltaje. Este MOSFET es gatillado o activado mediante su gate por el circuito integrado de carga, y al ser administrado con 26 voltios acá, el voltaje de estos 26 superan a lo que ingresa acá, por lo tanto se cumple la condición del MOSFET y comienza a conducir. Permite que el voltaje pase hasta el otro lado. Una vez que el voltaje llega acá,
se topa con RB-FET, que es el voltaje de bloqueo de reversa, que este es el que impide que el voltaje de la batería vuelva hacia el pin de carga. Este MOSFET, al igual que el otro, es activado mediante su gate, recibe también 26 voltios y permite que el voltaje pase por acá. Una vez que el voltaje pasa por acá, sigue su camino hasta el resistor shunt o descensado, que este resistor está monitorizado directamente por ambos extremos. Imagínense que este resistor tiene una línea acá y otra acá, que van conectadas directamente, van hacia el circuito integrado de carga, y él puede determinar la cantidad de corriente que está atravesando el resistor. Y una vez que llega acá termina nuestro primer camino, digamos. Acá se empieza a diversificar la corriente de carga, se empiezan a ir hacia un lado, hacia el otro, hacia varios circuitos integrados, y lo próximo que tenemos que buscar son las fuentes always o step down, que les recuerdo, no todos los equipos funcionan de igual manera, pero en líneas generales sí. Al menos la de 3.3 voltios la tienen que tener activa para que el controlador embebido esté recibiendo energía. Así que lo que hacemos es buscar la fuente, vamos midiendo una por una hasta que encontramos alguna que tenga 3.3 o 5. ¿Qué ocurre si no tengo ni los 3.3 ni los 5? Posiblemente ahí voy a tener que agarrar mi fuente, setearla en 1 voltio y 1 amperio e ir inyectando voltaje en las diferentes fuentes. Todo esto haciendo cuenta que no tengo el diagrama. Estoy un poco que adivinando a ver cuál es la fuente que me debería generar eso. E ir inyectando voltaje en las diferentes fuentes a ver si encuentro algo raro. Y bueno gente, eso fue todo. Espero que les haya gustado e interesado mucho el video. Quiero tomarme un pequeño momento para agradecer a esas personas que con sus donaciones realmente asisten y apoyan el canal. Sepan realmente que es muy necesario y que a mí me sirve muchísimo para poder seguir haciendo esto. Que si yo no recibiera esas donaciones realmente no podría seguir con el mantenimiento de este canal. Así que les agradezco de corazón su apoyo y ayuda. Les quiero recordar también que están activas las membresías para que se puedan unir al canal, mediante las cuales también es un apoyo para mí. Un porcentaje de esas membresías me llegan directamente a mí, así que yo gracias a eso también puedo seguir con el mantenimiento del canal. Y si acceden a las membresías van a tener acceso a videos exclusivos que intento subir todos los meses o al menos cada 15 días sobre diagnósticos completos de computadoras. Hasta el momento, hace poco activé las membresías, hasta el momento ya tenemos 2 videos, uno con un diagnóstico completo de una Dell, si no recuerdo mal, la cual tenía el CPU en cortocircuito. También les enseñé cómo reparar bisagras, como al menos yo reparo bisagras, y así vamos a ir subiendo todo lo que se pueda. Así que espero que les haya gustado y que hayan disfrutado mucho el video, y cualquier consultita me la pueden dejar en los comentarios. Nos vemos el próximo video.